Ahí está grabando. Gracias por el aviso. Voy a hacer un reinicio breve. Voy a volver sobre la materia que quedamos en las últimas clases, la última semana que tuvimos clases regulares, que es el diseño de elementos en tracción, ¿ya? Les decía que para el diseño de elementos en tracción no quiero necesariamente volver a las láminas, que ustedes ya las tienen en los videos, y que espero que la hayan podido ver. Creo que por ahí me faltaba autorizar un par de accesos, así que eso lo voy a hacer apenas terminemos acá. Lo que les estoy mostrando aquí entonces es el mapa mental de lo que sería el diseño en tracción. Hay un montón de programas que ustedes pueden usar para organizar sus ideas, que les sirven para hacer mapas mentales, y en particular me pareció que servía para el propósito de lo que estamos haciendo acá. ¿Okay? Entonces tenemos el tema aquí, que es el diseño en tracción, y lo que les decía, en general, en el diseño en acero y en particular en el diseño en tracción, lo que uno tiene que hacer es definir cuáles son los estados límites de los cuales yo debería preocuparme. ¿Okay? Los estados límites son aquellos estados que me definen la resistencia del elemento por alguna razón, ¿ya? Entonces, en particular, en el diseño en tracción tenemos 4 estados límite principales de los cuales tenemos que preocuparnos sobre el elemento que está en tracción. Tenemos el estado límite de fluencia en el área bruta, que es el más sencillo, diría yo. Tenemos el estado límite de fractura en el área neta. Luego, en aquellas áreas donde el elemento se conecta al resto de la estructura, tenemos 2 estados límites más que están asociados a esa conexión, pero en el elemento, que son el estado límite de bloque de corte y el estado de límite de aplastamiento y desgarramiento de la placa, que habitualmente o actualmente en la normativa nuestra no aparece esto, lo del desgarramiento, sino que se le denomina simplemente estado límite de aplastamiento, pero que dentro de ese estado límite, como les mostraba cuando vimos estas láminas, en realidad son 2 estados límites escondidos en uno, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo la fluencia en el área bruta, la fluencia en el área bruta tiene que ver con que toda la sección transversal del elemento que está sometido a tracción alcanza la tensión de fluencia. Y si ustedes recuerdan, les explicaba yo que lo que uno hacía en ese caso, si bien el elemento no se rompe en fluencia, porque en teoría uno podría seguirlo deformando, perdón, sin aumentar el esfuerzo sobre el elemento, sin necesidad de romperlo, pero la deformación del elemento en fluencia es tan grande que la estructura tiene deformaciones excesivas y por lo tanto deja de cumplir su función. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos hablando de un elemento, y me voy a apoyar de las láminas nuevamente. Si me dan un segundo, voy a cambiar de pantalla. Entonces, si estamos hablando, supongamos, de algo que tiene 5 metros de largo, por ejemplo, un vano de una estructura, y 3 metros de altura, ¿ya? Estamos hablando de una diagonal que en términos gruesos va a tener 5 metros 80 de largo, ¿ya? Este es el largo de este elemento. Digamos que tiene 5 metros y medio si descontamos la zona que está en la conexión a ambos lados, ¿ya? Entonces, si yo tengo, de acuerdo a las propiedades del material, supongamos que aquí. Esto es del orden del 0,2% de deformación. La ruptura se produce del orden del 30%, y digamos que esto es del 5%, ¿no? Que la fluencia el plató de fluencia termina en el 5%. Eso quiere decir que la diagonal que yo había considerado se va a alargar
en 30 centímetros. ¿Ya? O sea, esto se va a alargar en 30 centímetros la diagonal que tengo aquí. ¿Ya? Eso significa que voy a tener un alargamiento de ese mismo orden, o un desplazamiento lateral de ese mismo orden en el nivel de piso de ahí, ¿ya? No voy a hacer la proyección, pero supongamos que es del orden de un 20%, perdón, dijimos 30 centímetros, digamos que es 20 centímetros de desplazamiento lateral, dividido en 300 centímetros, que es la altura. Eso me da un 7% más o menos de deriva, ¿no? De deriva lateral. Es decir, que el desplazamiento lateral del piso es aproximadamente un 7% de la altura. Para que ustedes se hagan una idea, la mayoría de en los marcos de momento, que no es el caso, este es un marco arrastrado, ¿cierto? Pero en un marco de momento, las conexiones las que están certificadas sísmicamente tienen que cumplir con un 4% de deriva lateral. ¿Ya? Y en el caso de los marcos arrastrados, la deformación antes de que se produzcan cosas graves en la riostra es incluso menor, es del orden del 2 o 3%. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando fluye la diagonal, estamos llegando a casi el doble o más del doble de ese 2 o 3%. Entonces, por eso, si bien no estamos rompiendo la diagonal, la deriva que se impone cuando se genera la fluencia en todo el elemento, recuerden que todo el elemento está a la misma tensión, por lo tanto, si fluye una sección, en realidad son todas las secciones del elemento que están fluyendo. Entonces tengo una deformación excesiva, tan excesiva, tan grande, que empiezo a generar fallas por deformación simplemente excesiva, ¿ya? Entonces a lo mejor la estructura está bien, pero toda la tabiquería interior va a estar destruida, todo lo que estaba adentro a lo mejor se va a haber caído. Además, cuando yo tengo deformaciones tan grandes, empiezan a aparecer los efectos de segundo orden, ¿ya? Que tienen que ver con el efecto de la carga axial sobre un elemento deformado. Eso lo vamos a ver más en detalle en el capítulo de compresión y de esfuerzos combinados en particular. Pero es por eso que uno considera el estado de fluencia como un estado límite, a pesar de que el elemento no está roto propiamente tal. ¿Ok? Entonces, volviendo al mapa mental que estábamos usando, tenemos el estado de fluencia en el área bruta. Y ahí necesitamos dos cosas. Necesitamos por un lado el área bruta, justamente, A sub G, que se la vamos a encontrar en las tablas de perfiles habitualmente. Y luego necesitamos la tensión de fluencia, cuyo símbolo habitualmente es FI. ¿Ya? ¿Por qué necesito esos dos? Porque la resistencia nominal me la va a dar la tensión de fluencia multiplicada por el área bruta. ¿Ok? Vamos de vuelta acá. Entonces, de acuerdo a la especificación, la tensión o la fuerza resistente por fluencia en el área bruta va a ser la tensión de fluencia multiplicada por el área bruta. ¿Ok? Y eso después tengo que multiplicarlo por el factor de reducción phi sub t de 0,9, si es que estoy usando el RFD, o dividirlo por el factor de seguridad 1,67 si es que estoy usando ASD. Si uso el RFD, entonces la resistencia multiplicada por este factor de minoración la tengo que comparar en las combinaciones de carga amplificadas por los factores de carga. Si estoy usando ASD, la resistencia nominal dividida por el factor de seguridad la tengo que comparar con las cargas o las combinaciones de carga sin factores de amplificación, que son las combinaciones de carga ASD. ¿Bien?
Por favor, me avisan si tienen alguna pregunta. Puede ser por el chat si es que es más cómodo para ustedes. Ahí la vamos a ver. Bien. Volvamos al mapa mental entonces. ¿Qué pasó? Ahí sí. Bien. El segundo estado límite es el que se puede producir donde haya singularidades, perforaciones, cambios bruscos de sección, etc., que tiene que ver con la fractura en el área neta. ¿Ya? Y cuando yo quiero calcular la resistencia por fractura en el área neta, necesito varias cosas ahora. Necesito primero calcular el área neta. ¿Ok? Necesito además la tensión de ruptura, FU, ¿ya? Y aquí, en realidad esto con un apellido, es la fractura en el área neta efectiva, ¿ya? Entonces, además de eso, necesito el área neta efectiva, que se calcula como un factor de reducción U multiplicado por el área neta. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar otro nodo aquí. Necesito calcular el factor U. Necesito calcular el área neta, el factor de reducción U. Tengo las propiedades de tensión máxima del material o tensión de ruptura. Con el U y el área neta, puedo calcular el área neta efectiva. Y la resistencia entonces se calcula como el FU multiplicado por el área neta efectiva. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Vamos de vuelta acá. Entonces, fractura en la área neta, tenemos la resistencia nominal, va a ser igual a FU multiplicado por el AE, donde AE se calcula como el área neta multiplicada por el factor de reducción U, ¿ya? Que lo vamos a mostrar un poco más adelante. ¿Ya? Una vez que tengo esa resistencia, de nuevo, lo multiplico por un factor phi de 0,75, que es más chico que 0,9 porque este es un modo de falla frágil. Por lo tanto, yo me quiero alejar más de la falla que en el caso del modo de falla dúctil. O, si estoy usando el RFD, lo divido por el factor de seguridad 2. De nuevo, más grande esta vez que el factor de seguridad asociado a la afluencia, porque es un modo de falla frágil, ¿ya? Así que también me quiero alejar de la falla. ¿Ok? El área neta tiene que ver con las perforaciones que yo tenga que hacer para conectar el elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá. Si yo tengo solo el caso de arriba, si tengo todas las perforaciones alineadas, supongan que puedo tener una sola línea de pernos, como en este caso, o puedo tener varias líneas de pernos. Entonces, aquí yo voy a tener una área neta que va a ser simplemente el área total menos el área que esté descontando por cada una de esas perforaciones. ¿Ok? Así que concentrémonos en eso por ahora. Para obtener el área que yo tengo que descontar por cada una de las perforaciones, necesito calcular un diámetro de la perforación, pero no solo de la perforación, sino que de toda el área que quedó dañada alrededor de la perforación. ¿Ok? Eso es porque al hacer la perforación, por el proceso de fabricación, siempre
queda un borde aquí que está un poco dañado y que por lo tanto yo no lo puedo considerar como parte del área resistente. Para calcular em, ese diámetro que tengo que descontar yo, lo puedo calcular, se calcula en rigor como el diámetro de la perforación más un 16avo de pulgada, o bien 2 milímetros en el caso de sistema métrico. ¿Ok? Lo que dice aquí es que para perforaciones estándar, entonces el diámetro que tengo que usar es el diámetro del perno más un octavo de pulgada. Eso es porque el diámetro de la perforación es el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. ¿Ok? Por eso queda más un octavo. ¿Ok? Entonces si volvemos acá, para calcular el área neta, voy a necesitar el área bruta, ¿cierto? Porque al área bruta le tengo que descontar algo. Y voy a necesitar el diámetro de las perforaciones que tengo que descontar, ¿no? Y ese diámetro es igual al diámetro de la perforación, que es de sub h en el caso de la especificación que estamos considerando, y tengo que sumar un 16avo de pulgada si es que estoy usando unidades métricas, perdón, imperiales, o el diámetro de la perforación más 2 milímetros, si es que estoy usando unidades. Profe, un octavo. No, eso es lo que quiero que quede claro. Por eso, fíjense que este es el diámetro de la perforación. ¿Ya? Lo que ocurre es, y aquí les voy a mostrar esto, si me dan un segundo. Aquí está. Me voy a ir a la especificación ahora. ¿Ya? ¿Lo pueden ver bien? Esta es la tabla del capítulo J que habla de las conexiones. Es la tabla que define las dimensiones nominales de la perforación, los diámetros nominales de la perforación, el DH que está ahí en esa fórmula. ¿Ya? Entonces, en el caso de la perforación estándar, si se fijan, es el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. Porque estos son 8,16 más un 16 me queda 9,16. ¿Ya? Entonces, la fórmula que les mostré antes, la que aparecía en la lámina, dice que lo que ustedes tienen que descontar para perforaciones estándar es el diámetro del perno más un octavo. Pero eso viene porque es más el diámetro del perno, más un 16avo para llegar al diámetro de la perforación, y más otro 16avo por el daño que se produce en el borde de la perforación. ¿Se entiende? Entonces, por eso en perforaciones estándar llegamos al diámetro del perno más un octavo. Pero lo que uno tiene que usar conceptualmente es el diámetro de la perforación más un 16avo de pulgada. ¿Ok? Los símbolos que usa la especificación son distintos. El diámetro del perno es D sub B. Y el diámetro de la perforación es D sub H. El H viene de hole en inglés, y el B viene de bolt, que es el término en inglés para hablar de perno. Está la tabla, entonces tenemos diferentes tipos de perforaciones. Aquí está mostrada aquí. La estándar, ¿cierto? Que es
la que yo habitualmente uso en conexiones si es que no tengo que tomar ninguna consideración especial. La sobredimensionada, que tiene que ver cuando yo anticipo que voy a tener problemas de ajuste en la conexión, cuando tengo muchas perforaciones o estoy, por ejemplo, haciendo una conexión entre un elemento de hormigón, donde tengo mis pernos embebidos, y un elemento de acero. ¿Ya? Las tolerancias del hormigón son mucho más menos estrictas que las del acero. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en la base de una columna, donde tengo los pernos de anclaje embebidos en el hormigón, no puedo esperar tener las mismas tolerancias de fabricación que si estoy conectando dos elementos de acero, donde los errores de fabricación son bastante menores. ¿Ya? Entonces, en esos casos, cuando yo anticipo que puedo tener problemas de ajuste por el tipo de tolerancia, probablemente voy a tener que usar perforaciones sobredimensionadas. ¿Ok? En algunos otros casos lo que tengo que hacer es usar perforaciones que son alargadas, ranuradas. Entonces hay ranuras cortas y ranuras largas. ¿Ya? Y estas tablas entonces me dan el tamaño de la perforación en función del diámetro del perno, ¿ya? Y en función del tipo de perforación de que se trate. ¿Ok? Fíjense que la regla del 1/16 vale hasta aquí. ¿Ya? De ahí en adelante, desde 1/8 hacia arriba, la perforación estándar le suma 1/8 directamente. ¿Ya? Y a eso entonces habría que sumarle 1/16 más a la perforación para saber cuánto es el diámetro que yo tengo que descontar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces en mi... Perdón, antes de seguir con eso, hay una tabla también aquí en métrico. Aquí pueden ustedes ver clarito que si el diámetro es 16, le sumo 2 milímetros a la perforación estándar. Si es 20, 22. Ya en 30 paso 33, ya no es 32. Y de ahí en adelante más 3, en todos esos casos. En realidad en 27 aquí ya estoy pasando a más 3. Y eso es, como dice aquí la nota, es porque si yo tengo un perno de diámetro 24, podría a lo mejor querer cambiar a un diámetro de 1 pulgada y al usar el más 3, entonces puedo meter ahí en esa misma perforación también un perno de 1 pulgada. ¿Ok? Sin necesidad de agrandar la perforación. ¿Bien? Entonces volvemos acá. Decíamos entonces que para calcular el área neta yo necesito conocer cuánto tengo que descontar por cada perforación y entonces al área bruta que estoy considerando le tengo que descontar este diámetro que tengo que descontar de la perforación multiplicado por el espesor correspondiente de la pieza donde está hecha la perforación, y eso por cada uno de las perforaciones que están en la pieza que estoy considerando, ¿no? En la sección transversal. ¿Ok? Entonces, de esa forma, con esas dos puedo obtener el área neta. ¿Ya? Sin embargo, no basta con eso, porque esto, si mis perforaciones no están alineadas, si yo no tengo líneas de pernos que son rectas, perpendiculares a la dirección de carga, entonces además de eso, necesito conocer el espaciamiento en la dirección de la carga y en la dirección transversal para poder considerar incrementos en el área neta por efecto de ese tramo diagonal. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esta situación de acá. ¿Ya? Les explicaba hace algún tiempo, hace algunas clases atrás, que uno tiene que tener una distancia mínima entre perforaciones. Entonces,
puede darse el caso de que yo no tengo suficiente espacio para ponerlas todas alineadas y lo que tengo que hacer entonces es desfasar una línea de pernos con respecto a la otra, que es lo que está aquí abajo. ¿Ya? De manera que si tengo aquí el espaciamiento mínimo, o aquí, ¿ya? O aquí, o ahí, o ahí, ¿ya? Que no tendría si es que yo lo pusiera inmediatamente alineado aquí justo abajo, ¿ya? Y ahí tengo dos cantidades, que es S, el espaciamiento en la dirección de carga, y G, que es el espaciamiento en la dirección perpendicular a la dirección de carga. ¿Ya? ¿Y por qué necesito eso? Porque yo tengo que modificar el largo de la trayectoria, en el fondo modificar mi área neta, para considerar el efecto de ese tramo inclinado. ¿Ya? Y eso se hace a través de la fórmula de Cochrane, que es esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, por cada tramo inclinado, yo considero un término que es S cuadrado partido por 4G. ¿Ya? Donde S, de nuevo, es el espaciamiento en la dirección de la carga, y G, el espaciamiento en la dirección perpendicular a la carga. ¿Ya? Si, si las perforaciones estuvieran alineadas, entonces ese sería cero en ese caso, porque es la distancia entre líneas de pernos que están desalineadas. Si esto estuviera aquí, entonces ese sería cero, y entonces este término es cero, y recupero la fórmula original de área neta. ¿Bien? Profe, Sí, el omega efectivo AC, después tengo que multiplicarlo por el espesor. por el espesor, sí. Por el espesor de donde sea que esté haciendo la perforación. ¿Y el ¿Ya? N qué era? El número El de... número de perforaciones. Ya. ¿Ok? Entonces, esto, como les explicaba hace un tiempo atrás, déjenme ver si tengo ese gráfico. No, no lo tengo aquí. A ver. Supongamos que tengo un perfil doble T. ¿Ya? Vamos a ser bien exagerado aquí. Ese es mi perfil doble T. Un segundo, no veo bien aquí. Quiero ordenar un poco. Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi perfil doble T. ¿Ya? Y yo podría tener, por ejemplo, perforaciones en las alas.
tratando de que quede un poquito más ordenado que la vez anterior. Ya, ahí sí. Bien, entonces yo podría tener perforaciones en las alas. Déjame centrar, pero... Y podría también tener perforaciones en el alma. ¿Ya? ¿Para dónde voy con esto? Vamos a hacer esto. Bien. Entonces tengo... voy a tener un ancho aquí. Voy a tener la altura del perfil. Tengo distintas dimensiones acá. Supongamos que es de alas iguales, así que el BF vale arriba y abajo. Y por último tengo la otra dimensión que es... ¿Para dónde voy con esto?
las secciones de los elementos, en el fondo, van a estar en general compuestas de los miembros estructurales, van a estar compuestas de elementos. Los elementos son alas, ala, alma, en este caso, ¿ya? Entonces, para poder calcular el área neta, yo tengo que considerar que a las perforaciones que estén en el ala, le tengo que descontar el diámetro que habíamos visto antes, multiplicado por ese espesor. A las perforaciones que estén en el alma, le tengo que descontar el diámetro multiplicado por el espesor del alma correspondiente. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta expresión que habíamos visto antes, que habla del ancho efectivo, se refiere al ancho efectivo de cada uno de estos elementos, ¿ya? No al ancho efectivo, por ejemplo, si yo quisiera tomar de aquí hasta acá. Yo no puedo usar un solo espesor, tengo que considerar los espesores distintos que tiene cada uno de los elementos que componen la sección transversal del miembro estructural. ¿Bien? Entonces, volvamos al mapa mental, ¿ya? Cuando tengo tramos inclinados, entonces necesito esas dos cantidades, ¿ya? Y con eso, más el diámetro de las perforaciones y el espesor de cada uno de los elementos que conforman la sección transversal, puedo calcular el área neta. ¿Ok? Por esto un poquito, a ver si hacer más espacio. Luego, esto lo tengo del material, necesito calcular el factor U, ¿ya? Y el factor U tiene que ver con la excentricidad del elemento en la conexión, ¿ya? Y para ello entonces lo que necesito es lo que se llama X barra, que es la posición del centro de gravedad del elemento. Y además necesito L, que es la longitud de la conexión. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Vamos a de nuevo acá. Entonces, aquí está la definición de lo que es la área neta efectiva. Y aquí hay algunos ejemplos que no sé si se ven muy bien. Entonces, ahí está el centro de gravedad del elemento, de este ángulo, por ejemplo. Está ahí el centro de gravedad, que lo puedo encontrar en las tablas de perfiles. Pero resulta que yo la transferencia de carga la estoy haciendo por acá. Entonces hay una excentricidad entre este punto y ese punto. Lo que les mostraba la vez anterior es que eso se produce, eso lo que genera es que las tensiones no sean uniformes en donde se está traspasando la carga, y por lo tanto no puedo usar toda el área neta como área resistente. Y por eso se hace la reducción adicional con este factor U. ¿Ya? Aquí tenemos el perfil WT, por ejemplo, que está, o W, que está unido solo a las alas, y en ese caso no es el centro de gravedad del perfil completo está aquí, ¿cierto? Pero resulta que en realidad la mitad de la carga se va a ir por este lado y la otra mitad de la carga se va a ir por ese lado. Entonces por eso yo tengo que considerar solamente el centro de gravedad del perfil T que está ahí, que es ese que está ahí, y su excentricidad o su posición con respecto al plano de transferencia de carga, que es el que está ahí. ¿Ok? Lo que les decía, el área neta efectiva se calcula como un factor U, con coeficiente de reducción del área neta, por el área neta. Y ese factor U tiene esta forma general, es 1 menos X barra partido por L, donde X barra es la excentricidad entre el centro de gravedad del elemento y el plano de transferencia de carga, y L es la longitud de la conexión. ¿Ya? Y si nos vamos al comentario de la ISC, entonces tenemos aquí diferentes casos, cuando está conectado solo por las alas, ¿cierto? Ahí ya habíamos visto que el X barra era el del perfil T que se forma ahí. Si está conectado solo por el alma, lo que se me forma es una especie de perfil canal, aquí, y otro perfil canal acá.
y yo se toma la excentricidad simplemente al centro del elemento, ¿ya? No se considera que el plano de transferencia de carga está en la cara del alma, sino que como las almas en general son delgadas, se considera que es simplemente al centro, eso es conservador. En el caso del perfil canal conectado solo por el alma, sacó esa dimensión de la tabla de perfiles, ¿ya? Y lo que muestra esto de acá, en el fondo, es como mido L, ¿ya? Y en el caso de perforaciones que no están alineadas, o que están alineadas siempre desde de la primera perforación a la última, ¿ya? Y es la medida de centro a centro de perforación, no a los bordes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver si alguien ha escrito por acá. Creo Parece que que no. tengo una duda. ¿Sí? No entiendo cómo, dependiendo de la perforación, va a tomar la excentricidad. A No ver, sé si me logran. no, ¿podrías explicarme un poco más? Por ejemplo, en el caso de que si tenemos un perfil con dos alas y un alma, en el clásico perfil, doble ¿Mm? T, dependiendo de la perforación, por ejemplo, dijo que si tenemos la conexión en las alas, Ujú. va a tomar excentricidad como dos perfiles T, y si tenemos las conexiones en el alma, los va a tomar como dos canales, o no Ujú. me quedó muy claro, no me quedó muy claro eso en verdad, por eso es la duda. Ya. ¿Cómo sería que figura usar acorde a la perforación? La guía en el comentario en general trae harta información. Esto, de hecho, esta es una figura que yo saqué del comentario de la norma AISC, ¿ya? Eh, entonces ahí te muestra que en el caso que esté conectado a través de las alas, lo que tengo que yo considerar es el perfil T, y en el caso que esté conectado a través del alma, lo que tengo que considerar es ese perfil, esa especie de perfil canal que se forma ahí. ¿Por qué se hace así o cuál sería el criterio? En el fondo yo tengo que ver en... Una mosca aquí molestando. Si yo me paro en esa parte o en esta parte de la sección, ¿ya? Y tengo que la sección está conectada por aquí y por acá, la carga que esté pasando por ahí, ¿hacia dónde se va a ir? ¿No? Entonces lo que tengo que ver, entonces, de acuerdo a mi sección, si ahora me paro por acá, la carga que está ahí se va a ir hacia dónde. ¿No? Y de esa manera puedo definir en el fondo el perfil que tengo que considerar para evaluar la excentricidad. No sé si queda algo claro eso. O sea, profe, estas perforaciones, estos perfiles ya están tabulados como en una guía, por decirlo así. O nos vamos a enfrentar a problemas como de acuerdo a la perforación y el perfil, ver la excentricidad. Ujú. En general lo que viene tabulado son las dimensiones que yo les había mostrado, ¿no? Los espesores de ala, el espesor de alma, la altura del perfil, el ancho de ala. Eso viene tabulado y vienen las áreas, inercia, radios de giro, módulo plástico viene por ahí también, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos flexión, pero que aquí sirve de algo. Entonces después lo que tengo que trabajar o lo que tengo que preocuparme cuando hay perforaciones es lo que te decía, o sea, cómo tengo que dividir el perfil considerando que una parte de la carga se va a ir por un lado y otra parte de la carga se va a ir por otro lado. Y eso me da un poco la idea de cómo yo debería considerar la excentricidad. ¿Ya? No sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí, por ahí va, pero me es difícil ver, pero me imagino que es experiencia. A ver, como te digo, aquí en el comentario de la ISC vienen varios ejemplos de cómo uno debiera considerarlo. Déjame ver si les puedo mostrar otros ejemplos aquí.
Ya, no, son los mismos que les mostré yo en la lámina, los que hay aquí. Aquí estamos. Estos son como los casos más típicos que uno se puede encontrar, ¿ya? Perfil WD, perfil canal, ángulo. Bueno, después más adelante también en la presentación de la clase estaba el perfil tubular, que es el otro tipo de perfil que uno usa en diagonales, ¿ya? Así que con esto uno debería estar más o menos cubierto para los casos típicos más comunes. Te digo, en casos más raros, ahí uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿dónde corto el perfil para asegurarme que la excentricidad que estoy considerando es exactamente la excentricidad que corresponde? ¿Ya? A ver aquí. La tabla o la especificación tiene una tabla que es la tabla que están viendo ahora, la de 3.1, ¿ya? Donde viene para varios casos que son típicos, viene cómo calcular el factor U, ¿no? ¿Ok? Entonces, en muchos de los casos aparece la fórmula del 1 menos x barra por t por L, como ustedes pueden ver aquí, y les entrega a ustedes cómo calcular el x barra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el caso del perfil conectado WD o W conectado solo por el alma y conectado solo por las alas, ¿ya? Dice que se puede usar el caso 7 también alternativamente. El caso 7, este que está acá, que les da una solución más simple, ¿sí? Que tiene que ver con la relación entre BF, que es el ancho de ala, y el alto del perfil, ¿ya? En el caso que tengan el ala conectada con 3 o más pernos por línea en la dirección de carga, ¿ya? Y si tienen el alma conectada con 4 o más pernos por línea en la dirección de carga, pueden usar estos valores de acá, ¿ya? Entonces, esta tabla les da alguna guía de qué es lo que pueden hacer. Y cuando no, les muestra también cómo tendrían que hacerlo en algunos casos, los más típicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí les da el X barra directamente. Lo que uno debería considerar aquí es que la mitad de la carga, o sea, esta mitad se va a venir por acá, entonces uno tendría que calcular el centro de gravedad de esa semicircunferencia, que está justamente a D partido por pi. Y lo mismo para el otro lado, ¿ya? O en el caso de este tubo rectangular, ahí le da el X barra, que es en el fondo la posición del centro de gravedad de ese canal que se forma ahí, con respecto al plano de transferencia de carga. Entonces, lo que yo tengo que mirar para saber qué forma tengo que considerar es dónde está el plano de carga y de dónde vienen las tensiones que van a ir a dar a ese plano de carga. ¿Ok? En el caso de este de acá, la C está al revés, ustedes se fijan. Entonces, si yo trazo una línea por la mitad aquí, entonces todo lo que esté de esa línea que pasa por el centro hacia arriba se viene a este plano de carga, y todo lo que viene de esa línea de carga hacia abajo se va hacia el otro plano de carga. Y por lo tanto, lo que tienen aquí ustedes es la posición del centro de gravedad, pero ahora de esta canal desde la espalda hacia acá. En cambio, acá era desde las puntas de la canal hacia el centro de gravedad. Por eso que las fórmulas son distintas. ¿Ok? Espero que llegue un poquito más claro.
Bien. Entonces volvamos ahora al diagrama este del mapa mental. Eso con respecto a la fractura en la neta efectiva, ¿ya? Entonces veamos ahora qué pasa con el bloque de corte, que es el otro estado de límite, ¿ya? El bloque de corte es ese estado límite donde una parte de la sección se desprende en corte y la otra en tracción, ¿ya? Vamos a volver acá. Estamos hablando de este tipo de fallas, ¿ya? Toda esa parte de ahí y esa parte de ahí se desprendieron en corte y esta parte se desprendió en tracción, ¿ya? Lo mismo acá, esta parte se desprendió en corte y esa parte se desprendió en tracción. Entonces, ¿qué necesitamos aquí en el caso del bloque de corte? Lo que necesitamos es un área bruta de corte necesitamos un área neta de corte necesitamos un área bruta de tracción y un área neta de tracción. ¿Ya? ¿Qué representan estas áreas? Son las áreas que se van a romper en cada caso. Ya no son, estas no son áreas brutas ni netas del perfil completo, sino que de la parte donde uno tiene la conexión. ¿Ok? Entonces, voy a volver al diagrama que hice la vez anterior en el iPad. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, voy a agrandar un poco aquí. Si yo tengo 6 perforaciones, por ejemplo, en el extremo de este perfil WT, este es un perfil WT, ahí están las alas, ala superior, ala inferior, alma, ¿ah? Y tengo una conexión solo a través del alma en este caso. Y tengo 2 líneas de 3 pernos cada una, ¿ya? Entonces el área potencial que se puede fracturar o fluir en corte es esta que está aquí, esas 2 líneas verdes horizontales, mientras que el área de tracción es esa línea verde vertical. ¿Ya? Entonces mi área bruta de corte va a ser la longitud de la línea que va desde el borde hasta el centro de la perforación, más al otro lado la línea recta que va desde el borde hasta el centro de la perforación. Esa es mi área bruta de corte. Mi área bruta de tracción va a ser la distancia desde el centro de esa perforación hasta el centro de la otra perforación. Y las áreas netas correspondientes van a ser las áreas brutas que acabamos de calcular, menos el descuento por cada una de las perforaciones que están ahí. ¿Ok? Con eso, entonces, yo me voy a las ecuaciones de cálculo de resistencia por bloque de corte. Que son estas que están aquí, que son 2 en 1, ¿ya? El primer término de acá tiene que ver con la falla en corte y el segundo término con la falla en tracción. ¿Sí? Lo mismo aquí, falla en corte, falla en tracción. Entonces aquí lo que tengo es la resistencia a la fractura en corte más la resistencia a la tracción en corte de las partes que están en corte y en tracción. ¿Ya? Lo que tengo acá es el otro estado límite posible, que es que fluya en corte y se fracture en tracción. ¿Ok? Aparece este factor VS aquí, que tiene solamente 2 valores, como les decía antes. Uno es
es 1 o es 0,5, es así de simple. No hay una transición suave, sino que es un escalón, ¿no? O es 1 o es 0,5. Y es 1 si es que uno puede suponer que la distribución de tensiones en la conexión es relativamente uniforme, como en todos los casos que están mostrados aquí, y es 0,5 cuando uno puede suponer que esa distribución de tensiones no es así, ¿ya? En este caso, esto es una conexión de corte, donde tengo la fuerza aplicada hacia abajo, ¿sí? Tengo dos líneas de perno en la dirección de la fuerza. Y lo que ocurre aquí es que habitualmente una de las líneas de perno se lleva más fuerza que la otra, y por lo tanto la distribución de tensiones en esa área sería más baja, ¿no? Profe, ¿Sí? no entendí por qué el estado límite permite que sí se fracture en tracción. ¿Este estado límite en particular? Sí, o sea, lo que dice la fórmula, Ujú. que el límite es la fluencia en corte y la fractura en ¿En tracción. tracción? Claro. Mira, esta fórmula ha tenido idas y vueltas, ¿eh? Hubo en algún momento en que uno tenía que buscar todas las combinaciones. Era fractura en corte, fractura en tracción, fluencia en corte, fractura en tracción, fractura en corte, fluencia en tracción, ¿ya? Pero finalmente lo más ajustado que han logrado llegar ahora es esto, en que para que se produzca la fractura en tracción, en el fondo que es la que me define la falla, ¿no? O sea, la Claro. falla aquí está definida por la fractura en tracción, pero para que se produzca esa fractura en tracción, no necesariamente la pieza se tiene que romper en corte también, sino que bastaría con que tenga una deformación excesiva en corte por fluencia para inducir la fractura. ¿Se Ah, entiende? ya, entiendo. Sí, Entonces, por eso uno admite que puede tener fractura y fractura, o bien fluencia y fractura. Pero donde sí tiene que tener fractura es en tracción. Ahí sí que no hay vuelta. Se vio con investigaciones durante los años, resultados de experimentos y todo eso, que el suponer que se iba a fracturar en corte y fluir en tracción no era realista, no da una resistencia razonable. Entonces por eso no se chequea eso, ¿no? Básicamente porque no puede ocurrir. Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir, por favor? Lo que se descartó. El caso en que yo tengo fractura en corte y fluencia en tracción, ¿ya? Eso se descartó porque se vio que era un estado límite irreal, por decirlo de alguna forma, no iba a ocurrir nunca. Lo que define la falla en bloque de corte es que se produzca la fractura en la parte que está traccionada, ¿ya? Y eso puede estar acompañado de fluencia o de fractura en el área que está sometida a corte. Pero sí o sí tiene que ocurrir la fractura en el área traccionada. En versiones anteriores de la fórmula ocurría que uno podía verificar un estado en que se producía la fractura en corte y la fluencia en tracción, pero ese estado límite se vio que no era representativo y por eso no se chequea. ¿Está más claro? Sí, profe. Ok. ¿Ya? Entonces ven ustedes, el FU y el FI son propiedades del material que yo las tengo como datos, y el área neta en corte, el área bruta en corte, área neta en tracción, y el área bruta en tracción, que no aparece aquí, pero que uno igual tiene que calcularla para poder calcular el área neta en tracción, salen de la geometría de la conexión. ¿Okay? Y con esos parámetros yo puedo calcular entonces la resistencia nominal por bloque de corte. Vale la pena decir que esta resistencia y las dos anteriores se comparan con la fuerza en el elemento, ¿ya? Con la fuerza total en el elemento. En cambio, en el caso del otro estado límite, que es este, el de aplastamiento de la perforación, pero que, como ya les expliqué, en realidad son dos estados límite en uno, de aplastamiento y de desgarramiento de la placa. Esta resistencia que aparece aquí, que no lo dije muy claramente la vez anterior, es por perno o por perforación, ¿ya? Entonces, esto no se compara con la fuerza aplicada, ¿sí? Sino que yo calculo este valor para cada una de las perforaciones que hacen la conexión, lo sumo y eso lo comparo con la fuerza aplicada, ¿ya? Eso es algo que no alcanzamos a ver en el ejemplo, no vamos a alcanzar ahora tampoco a verlo en el ejemplo.
o volver sobre el ejemplo, pero es algo que quería dejar claro, ¿ya? Entonces, en el caso del aplastamiento y desgarramiento de la placa, yo necesito de nuevo perdón. Ahora necesito un parámetro que es LC, que es la distancia entre perforaciones, pero entre los bordes de las perforaciones, ¿ya? No la distancia entre los centros de las perforaciones, sino que la distancia entre los bordes. O puede ser del borde de la perforación al borde de la placa. Y necesito también el diámetro de la perforación que tengo que descontar. ¿Ok? Entonces con esos dos parámetros yo puedo entrar a las ecuaciones de resistencia. Donde tengo por un lado esto, que es la resistencia por desgarramiento de la placa, la primera que sale aquí, y la segunda es la resistencia por aplastamiento efectivamente de la perforación. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, esto significaba que el pedazo de placa entre perforaciones se rompía, mientras que esto de acá significa que el borde de la perforación donde choca el perno se deforma excesivamente. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta mientras busco algo que quiero mostrarles aquí? Entonces les decía yo que hay dos estados límite. ¿Están viendo la especificación ahí? ¿Sí? Estoy seguro si lo hice bien. Entonces, ahora los dos estados límite, que son el de aplastamiento y el de desgarramiento, están separados en la especificación del 2016. La norma chilena, que está basada en la del 2010, todavía están juntos en una sola ecuación, que fue la que les mostré antes. En este caso están específicamente o explícitamente separados, ¿ya? Entonces aquí está el de aplastamiento, que tenemos esa resistencia por perforación, ¿ya? Les recalco eso. Y la resistencia por desgarramiento aquí, también por perforación. ¿Ok? ¿Ya? Y para las distintas condiciones, en un caso, para perforaciones estándar, sobredimensionadas, ranuras cortas y ranuras largas paralelas a la dirección de la carga, y en el caso de ranuras largas perpendiculares a la dirección de la carga. ¿Ok? ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer volviendo al diagrama que les mostré la vez anterior. Ahí está. LC, como les decía, es la distancia de borde a borde, como ven ustedes aquí, no de centro a centro, ¿no? O bien del borde de la perforación al borde de la placa, si es que se trata de una perforación de borde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Volvamos a esta conexión de aquí, si quiero saber la resistencia por aplastamiento o desgarramiento. A esa perforación le calculo la resistencia por aplastamiento, ¿cierto? Por la deformación excesiva, y la resistencia por desgarramiento, que es la rotura a través de ahí y ahí, ¿ya? Voy a marcar de nuevo aquí.
Entonces, se rompe por ahí y se rompe por ahí. Esa es la resistencia por desgarramiento, y luego tenemos la resistencia por aplastamiento de la perforación, que es porque esta perforación se deforma, se ovaliza de manera excesiva. ¿Ok? No sé si lo pueden ver ahí mejor. Entonces esto se deforma de manera excesiva y el otro está al límite, es que se rompe por ahí. Se desgarra. Calculo entonces la resistencia para esa perforación, para esa perforación, para esa y para esa. ¿Ya? Si el espaciamiento es el mismo, entonces me basta con calcular una y esa la multiplico por 4. ¿Ya? Y después tengo que calcular por separado lo que pasa aquí en el borde, donde tengo que considerar ahora que esto se va a romper ahí y ahí, o que se va a aplastar ahí. ¿Ya? Y eso me va a dar otra resistencia que vale para ese perno y ese perno de ahí. ¿Ok? Entonces lo que hago es sumar la resistencia de esa perforación, esa y esa, que en este caso son iguales, ¿ya? Más la resistencia de esa perforación y de esa perforación, que estas dos son iguales. Eso me va a dar una fuerza, y esa fuerza la comparo con la fuerza que está aplicada sobre el elemento. ¿Ya? Algo que sería más conservador sería, por ejemplo, tomar la fuerza, dividirla por el número de perforaciones y comparar esa fuerza por perforación con la mínima resistencia por aplastamiento o desgarramiento de aquí o de aquí. ¿Se entiende? Pero eso puede ser demasiado conservador en algunos casos. Entonces, lo recomendable ahí es calcular la resistencia por aplastamiento o desgarramiento de cada perforación, sumarlas todas, y esa suma de la resistencia de cada una de las perforaciones, compararla con la carga total aplicada. ¿Ok? Entonces, cuando vuelvan ustedes al ejemplo que habíamos visto, en el que habíamos quedado al final de la clase anterior, que es este que les voy a mostrar ahora. Este era el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Donde habíamos visto que este era un perfil W, que estaba acostado. En el fondo lo que estamos viendo aquí es un ala, y el ala está ahí, ¿ya? Que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perforaciones, pero que estaban en dos líneas. Entonces en el fondo tengo 14 perforaciones aquí, ¿ya? Para calcular la resistencia por aplastamiento o desgarramiento de la perforación, lo que tengo que hacer es calcular la resistencia de cada una de estas perforaciones. En este caso voy a tener una resistencia, puedo calcular la de esa perforación de ahí y multiplicarla por 2, 3, 4, 5, 6 por 12, porque son dos líneas de 6. Y a eso le sumo la resistencia de esa perforación que está ahí, ¿ya? Que tiene una distancia al borde bien corta. La multiplico por 2, ¿ya? Y sumo esas dos resistencias y lo tengo que comparar con la carga aplicada, o en el caso de como estábamos desarrollando el ejemplo, comparar esa resistencia con la resistencia, con las otras resistencias que habíamos calculado, que eran la de fluencia en el área bruta, fractura en el área neta y bloque de corte, que son las tres que alcanzamos a calcular en la clase. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar aquí por hoy, en términos de repaso. El día miércoles, como les decía, Cristian les va a presentar una aplicación de esto que es similar a lo que vimos acá, pero que tiene algunos otros detalles. No sé si tienen alguna pregunta, aprovechando los minutos que hay. Pueden hacerla por el chat nuevamente, si es que tienen alguna duda. ¿No? Ok. Como tal vez no estaban todos al principio, voy a volver a repetirlo. Esta semana ustedes saben, el viernes feriado, así que esta es la única clase que van a tener conmigo esta semana. Quise hacerle una clase de repaso con respecto a lo que habíamos visto antes de que se interrumpieran las clases la semana pasada.
para volver gradualmente a la materia del curso. Y eso no afecta tanto porque de todas maneras la auxiliar o el taller que van a tener el día miércoles es sobre esta materia justamente, ¿ya? Entonces quería que tuvieran una segunda forma de verlo antes de esa clase. Así que conmigo se encontrarían el próximo lunes. Voy a revisar el tema de las evaluaciones. En principio, las evaluaciones que haya probablemente de aquí a un mes, me imagino, porque no se ve que este estado de las cosas vaya a cambiar antes de eso. Van a ser no presenciales, ¿ya? Probablemente les voy a dar alguna tarea que ustedes van a tener que desarrollar. Dentro de las opciones de evaluación que se han conversado o que se han sugerido de parte del A2IC, que es esta área de apoyo a la docencia, está, por ejemplo, considerar hacer, en la medida que no pudiéramos tener sesiones presenciales de aquí a fin de semestre, hacer todas las evaluaciones no presenciales y tener ponderaciones diferentes de lo no presencial con lo presencial, por ejemplo. Tener evaluaciones durante el semestre y que la aprobación esté condicionada a la aprobación de un examen al final. O sea, eso sería como tener ponderación 100% en el examen, pero que una vez que aprueben, entonces se le agrega un porcentaje de las actividades que hayan tenido durante el semestre. Hasta ahora no he decidido muy bien por qué camino seguir. Quiero ver que se conoce esta semana de cómo se ve la situación. Como les digo, no estoy muy optimista de que vaya a cambiar mucho con respecto a lo que estamos haciendo ahora, al menos en un mes más. Pero quiero ver primero qué pasa para poder tener una definición más clara de cómo vamos a ir haciendo las evaluaciones, más que las evaluaciones, llamémoslas las mediciones del nivel de aprendizaje, ¿ya? Porque no necesariamente van a ser evaluaciones con nota, o la nota no necesariamente va a estar 100% considerada en la nota final. ¿Ok? Pero por ahora, bueno, esta semana obviamente no hay ningún tipo de evaluación. Tienen la auxiliar el día miércoles. Y la próxima semana tampoco va a haber ningún tipo de evaluación. Me parece que en el calendario recién la primera evaluación aparecía en la semana 4. ¿Ya? Así que por ahora relájense, tómense el tiempo de reacostumbrarse, de irse acomodando a esta modalidad de las clases nuevamente. Y yo les tengo novedades pronto de cómo vamos a proseguir con esa parte del curso, ¿ya? Les agradecería si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo mejorar este tipo de esta modalidad de clase. Si hay alguna sugerencia, sobre todo en que haya una cosa más interactiva, me la hagan llegar, ¿ya? Ya sea por el foro, por mail, por la instancia que ustedes quieran. ¿Ok? Eso es todo, pues. No sé si tienen alguna pregunta final antes de que terminemos. Una cosa que estuve tratando de ver, de subir las clases a YouTube, para que no tener que estar autorizándoles a ustedes el acceso, sino que darles simplemente el link, pero tuve unos problemas con el tamaño de los archivos, ¿ya? Que requieren que yo valide la cuenta, y ahí tuve problemas con la validación de la cuenta, no sé, por alguna razón. Si logro resolver eso, yo creo que es por ese lado va a ir el acceso a las clases, pero por ahora va a seguir de la misma manera. Lo voy a dejar en Drive, y les voy a mandar el link, o les voy a dejar el link en un curso para que ustedes puedan ver las clases. ¿Ok? Así que si no hay nada más, me despido por ahora. Espero que podamos irnos adaptando de a poco a esto. Quería reforzar que nuestra intención es que ustedes aprendan, no es avanzar a toda costa, ¿ya? Pero que nos pareció que era razonable volver a retomar las actividades. La escuela hizo un tremendo esfuerzo comprando tarjetas de acceso a Internet ilimitado, comprando equipos, ¿ah? y repartiéndolos a la gente que en principio lo necesitaba.
de acuerdo al levantamiento que teníamos, hubo mucha gente que cuando se volvió a preguntar si tenían problemas ya los había resuelto por su cuenta, ¿no? De diferentes maneras. Y entonces, si no les ha llegado lo que ustedes necesitaban, debe estarles por llegar, en la medida que ustedes hayan declarado que tenían esas necesidades. Y lo que es más importante, van a quedar tarjetas de internet y equipos disponibles para el semestre, porque ya sabemos que no está claro qué es lo que va a pasar con la situación económica. Puede ser que durante el semestre alguno de ustedes ya no pueda tener acceso a internet porque no lo puede pagar, o tenga problemas con el equipo y no pueda renovarlo, y entonces la solicitud de equipos o de tarjetas de internet para que ustedes puedan acceder va a estar abierto durante todo el semestre. Ese es el plan, porque hay un ¿cómo se llama? Un stock de respaldo que quedó, porque finalmente todo lo que se compró no era más de lo que se necesitaba, ¿ya? En parte porque muchos de los que tenían problemas lo habían solucionado de otra manera, ¿ya? Así que para que estén tranquilos por ese lado también, si por la incertidumbre del semestre, si llega a ocurrir que su situación cambia durante el semestre y ustedes tienen problemas para acceder a internet o para tener un equipo que les sirva, hay la posibilidad de solicitarlo durante el semestre. No es que ya se hizo este esfuerzo de diagnóstico inicial y ya se acabó y así quedamos, sino que esta cosa va a ser bastante más dinámica. Así que con eso me despido y nos vemos la próxima semana, ¿no? Que estén muy bien. Bueno, profe, que esté bien. Chao, profe.